Saludos, titulamos este vídeo La escala musical prueba el circuito vital natural y la estructura del cosmos, DECA 31. Desarrollamos este vídeo en 3 puntos. Punto número 1 sería explicar este título. ¿Qué queremos decir con que la escala musical prueba la estructura del cosmos? Un punto segundo sería hacer un recordatorio del movimiento básico creativo, y un punto tercero pues sería establecer el conocimiento básico, sencillo, fundamental de la escala musical como una prueba de esta estructura del cosmos. Probar que esta escala musical pues también se realiza, como hemos estado nosotros viendo en vídeos anteriores, pues se realiza en 6 pasos creativos y con 2 pulsaciones básicas que decimos que están solapadas, y eso es un fractal de los vídeos anteriores. Pero ahora en este vídeo hemos dicho que es una prueba objetiva porque son vibraciones, y las vibraciones son un dato mensurable, y esa es la finalidad de este vídeo, aportar también pues este conocimiento que nos muestra que de forma empírica pues podemos nosotros acercarnos a lo que es imperceptible, como es este caso de la escala musical. Entonces, nosotros tenemos que remitir para que dar unos conceptos básicos de esta escala musical. La persona puede pausar y leer, simplemente destacar aquí que el sonido depende en esta escala musical de la longitud de la cuerda. Entonces, cuando la cuerda pulsada se divide en porciones de cierta longitud bien determinada, entonces surgen 8 sonidos que se conocen como las 8 notas de la escala musical. Entonces, nosotros decimos que la sucesión de las 8 notas de la escala musical muestran lo que nosotros hemos estado apreciando en ciclos anteriores, que denominamos el ciclo vital natural, como es el ciclo diario solar, el ciclo anual solar y el ciclo anual solar, y todo tipo de ciclo que es natural. Y entonces aquí ya desde este principio pues queremos establecer lo que queremos decir. Fíjense, do, re, y ahora mi, fa lo hemos puesto entre paréntesis, sol, la y si, do. Esto se refiere a que en estos puntos de mi, fa y si, do es donde se producen las pulsaciones que podemos decir básicas de todo ciclo, y por tanto podemos decir que si unimos esas pulsaciones básicas con las otras notas, pues son en total 6 días. Do, re, mi, fa, ya serían 3, 4, 5 y 6, para que vean que todo es coherente en este universo. Entonces, pero ahora en relación con estos conceptos básicos que vienen ya desde la escuela pitagórica, porque esto es el conocimiento establecido en esta dimensión, pues podemos decir, desde siempre. Y entonces, en la actualidad pues tenemos que decir que las notas musicales no se definen a partir de la longitud del objeto vibrante, como es lo que demuestra de un modo fantástico y expresivo pues el trabajo que se atribuye a Pitágoras, estableciendo una vibración en una cuerda, y después esa misma cuerda la divides en 2 y entonces pasas de un do más grave a un do más agudo, y entre ambos pues se establecen estos pasos de este ciclo. Entonces tenemos que decir que en la actualidad pues se establecen estas notas, se definen a partir de la frecuencia de vibración de la onda sonora, y esto es lo que también
pues nos da esta objetividad, porque son vibraciones medibles, mensurables. Y también tenemos que decir en relación con esta escala musical que el cerebro se reconoce, es bien sabido que el cerebro reconoce como sonidos agradables lo que en música se llaman consonancias, que serían frecuencias que están en ciertas proporciones simples, como de 2 a 1, de 3 a 2 o de 4 a 3. Y eso también es un dato importante que nos va a permitir y nos permite a nosotros pues inferir que el ser humano pues está realizado él mismo en su estructura física y psíquica y mental, pues de la misma forma que se realiza todo este universo, y estas notas y esta escala musical pues refleja eso mismo. Entonces, pero en este caso nos remitimos a querer destacar que esto es una prueba objetiva. Entonces, ¿por qué la vibración sonido-escala musical replica el circuito vital natural? ¿Por qué? Pues nosotros podemos decir o anticipar, según toda nuestra concepción, que algunas personas pues ya en vídeos anteriores habrán ido asimilando, que eso se debe a que el éter penetra y estructura el cosmos universo, y por tanto todo influye y es influido por el éter, desde lo más denso y material hasta lo más sutil y espiritual. Por eso toda vibración música es influida y sigue la estructura previa establecida por el éter, y por eso se forma este isomorfismo o esta similitud con el circuito vital natural que hemos visto en vídeos anteriores, en otros ciclos como el recorrido solar diario y el anual. Entonces, ¿y cuáles serían? Pues volvemos a recordarlos, pues serían 6 pasos días y 2 pulsaciones básicas que crean un cosmos dual, es decir, polar y trinitario. ¿Y por qué el cerebro reconocerá como sonidos agradables lo que en música se llaman consonancias? Pues sencillamente porque el ser humano pues está realizado de la misma manera que se realiza el cosmos, mediante este procedimiento creativo de estos 6 días de la creación, con dichas pulsaciones básicas que se solapan en los 6 días de la creación, y todo esto viene en consonancia y en relación con la película de que uno de los días, si estableces un ciclo semanal, pues una de las pulsaciones, la pulsación fundamental, pues corresponde al miércoles, y por eso el miércoles nos dice Lucian que puede pasar cualquier cosa, y estamos decodificándolo a fondo, podemos decir nosotros. Entonces todo esto viene en relación con las vibraciones y con la energía, y entonces decir que en las enseñanzas más antiguas que mezclan verdades con mentiras, pues aquí nosotros consideramos que estos son verdades, como por ejemplo esta frase de Juan, en Evangelio de Juan 1.1, que nos dice que en el principio existía la palabra. ¿Y qué sería la palabra? Pues la palabra sería la vibración. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En esto tiene razón, y esto sí lo consideramos totalmente verdadero. También las afirmaciones que se atribuyen a Nikola Tesla, que nos dice: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces esto está en relación, la vibración y la frecuencia, pues está en relación con la escala musical, que para nosotros es lo que estamos en este vídeo pues aportando como prueba de que todo es coherente en este universo, en sus leyes fundamentales. Y todo esto viene pues desde la más remota antigüedad, con Pitágoras, que nos hablaba de la música de las esferas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que todo lo que es el universo está formado con la misma estructura musical, es decir, con estos ciclos. Entonces, sencillamente, la forma más simple a partir de la cual se realiza toda esta escala musical, pues sería a partir de la experimentación que ya muestra Pitágoras de que una cuerda vibra y produce un do grave, y su mitad, la mitad de la cuerda, pues produce un do agudo, y entre ambos, entre el do grave y el de agudo, pues entonces entre ambos pues establece la octava de notas musicales, que tiene 5 tonos y 2 semitonos. Luego, si los 2 semitonos los convertimos en un tono, pues ya son 5 tonos, y 2 semitonos pues en realidad son 6.
son 6 y convertimos los dos semitonos en un tono. Entonces son 6 que serían los 6 días de la creación o de la flor de la vida, o todo el esquema que nosotros estamos compartiendo en todos los campos de conocimiento, como pueden ser también las matemáticas vorticiales. Entonces, recordamos este punto segundo, tenemos que hacer un recordatorio de este movimiento básico creativo, que ya lo tenemos que, simplemente, como ya decimos, que este esquema dinámico que se pasa de la unidad a la dualidad, pues nos muestra cómo la fuente realiza el movimiento que transforma la unidad en dualidad y por tanto en una triunidad, porque ya la misma parte inicial pues también se ha transformado. Serían dos vórtices opuestos y complementarios que realizan un ciclo pulsación, y todos son pulsaciones o vibraciones en esta dimensión. Entonces, el ciclo pulsación creativa se refleja, por tanto, en todos los ciclos naturales, y los ciclos artificiales, como este de la semana o de las matemáticas vorticiales, que los imitan. Y entonces, pues, uno de los ciclos naturales serían naturales porque responden a la naturaleza, aunque una persona pueda tocar de modo, dijésemos así, artificial una melodía, pero tiene que adaptarse, y entonces por eso lo consideramos que esto sería un ciclo, una adaptación al ciclo natural del universo, que sería la ley musical de octava. Y nosotros remitimos, para la persona que quiera llegar a mayor profundización sobre lo que son la escala musical y las matemáticas vorticiales en relación con el sonido y con la vida y la escala musical, pues a este vídeo que titulamos nosotros, que está en nuestro canal, Matemáticas Vorticiales, Sonido, Vida, GSP y 16, pues para tener ahí un mayor conocimiento de cómo se va realizando la escala musical en Pitágoras. Entonces, aquí vemos ya esta primera imagen de los tonos, porque los tonos serían una sucesión perceptible y los semitonos pues representarían la simultaneidad. Ya lo hemos visto quizás en algún vídeo anterior, pues que entre las distintas notas pues está el tono. Entonces de do a re, pues de do a re hay un tono, de re a mi un tono. Ahora bien, de mi a fa un semitono, y después pues siguen formándose 3 tonos hasta el siguiente semitono. Y aquí nos interesa destacar que en estos dos puntos, en el mi fa que están viendo aquí y en el si do que están viendo aquí, pues se produce una alteración, que esta alteración es, como acabamos de decir, pues la simultaneidad, es decir, dónde se pulsa la fuente original. Entonces, viendo el ciclo vibratorio, escala musical o ley de octava, pues volvemos a repetir que los intervalos mi, fa y si, do expresan los puntos donde se produce la pulsación del eje central. Entonces, si consideramos una unidad los semitonos, entonces comprobamos la concordancia con los 6 días de la creación o la flor de la vida y el descanso en el séptimo día. Y por tanto, en la película o en el ciclo semanal, pues el miércoles corresponde al primer portal o al primer, dijésemos así, intervalo de mi, fa, que sería subir y bajar, y por eso baja Johnny Favorite. Entonces, nosotros, como hemos dicho, que queremos ver y dar el conocimiento de que esto es objetivo, y mensurable, pues como acabamos de decir y ver, presentamos aquí, hay distintas formas, esta es una de ellas, cómo se realizan las frecuencias vibracionales del do entre las distintas notas para llegar de un do al siguiente do de la escala musical. Entonces, entre do y re, pues se pasaría con una frecuencia de 1000 a una de 1125. Luego, entonces, en este intervalo de do a re, pues hay 125. Una frecuencia de 125, del re a mi 140, fíjense que sigue ascendiendo, pero ahora bien, como decimos, pues aquí se corta debido a esa simultaneidad o a ese impulso de la fuente creativa de mi a fa, pues se encuentra solamente una diferencia de 68, es decir, un decrecimiento, mientras que ya en la siguiente, de fa a sol, pues ya son 167,
187, 211, pero después nuevamente al llegar del si al do pues se pasa a 102. Entonces fíjense que en estos dos puntos, que son el intervalo de mi fa y el intervalo de si do, pues son las menores, el menor número de podemos decir pulsaciones o frecuencia o vibración, mientras que siempre, en los anteriores pues se va creciendo, de 125 crece a 140, pero aquí se produce un descenso. Luego continúa el ascenso superior al anterior 140, 167, sigue creciendo, pero aquí otra vez otro descenso. Entonces esto no existe una explicación coherente como la que estamos dando nosotros, sino simplemente pues se atribuye a que funciona así y nada más, pero nosotros le estamos dando la interpretación considerando la totalidad de las fuerzas de este universo. Otra manera de medir esta frecuencia en Hertz pues sería aquí, varía la notación o la forma de realizarlo, pero vemos aquí que el resultado es el mismo. Del do al re, 261, 293, pues son 32, después 35, y aquí otra vez del mi al fa se desciende a 20, después sigue creciendo, del fa al sol, del sol al la sigue creciendo, del la si sigue creciendo, pero ahora del si al do otra bajada, las dos bajadas en frecuencia podemos decir, y al mismo tiempo lo anterior como hemos visto, otra forma de medirla, pero que da exactamente lo mismo, crecimiento y decrecimiento, y crecimiento y decrecimiento. ¿Y ese decrecimiento qué significará? Pues significará que ahí se produce la alteración de la pulsación del eje central en todos los circuitos que son naturales. Y esto se adaptan precisamente a esa naturalidad. Entonces nosotros terminamos aquí pues diciendo que el desarrollo de las vibraciones en la escala musical es prueba objetiva, y esto es importante, prueba objetiva porque es mensurable, de la estructura temporal. Y la estructura temporal pues serían estos ciclos vitales naturales, como ya hemos visto en el ciclo diario solar y en el ciclo anual solar. Es prueba de esa estructura temporal, pero también de la estructura espacial, que serían, como vemos aquí, pues dos polos y un eje central, que son los que se proyectan precisamente produciendo esta alteración del mi al fa y del si al do. Terminamos en este vídeo deseando que cada persona reflexione y vea la unidad de todo este universo, y que también llegue a pensar que, como hemos dicho, el cerebro humano pues este tipo de intervalos o de frecuencias, que se le llama también consonancias en música, pues los encuentra agradables. ¿Y por qué será? Como acabamos de decir, porque el ser humano también está formado de acuerdo con esta estructura, y entonces él resuena y reconoce lo agradable porque sería reconocer en cierto modo la armonía del creador y de su creación. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.